muy buenas para todos, bienvenidos a este espacio de Luz Continua, el videoblog de Sandra Chávez Jordán. Yo soy Sandra y en este espacio vamos a hablar de arte, vamos a hablar de creatividad, vamos a hablar de salud, de bienestar y de muchos otros temas interesantes pues que vienen muy bien en estos tiempos que corren. Hoy me acompaña una gran amiga, terapeuta de medicina tradicional china, mi amiga Carolina Charria, que aquí le voy a dar paso. ¿Qué tal? Caro, ¿cómo estás? Hola Sandra, muy contenta, muy encantada de estar en tu espacio y en comenzar en Luz Continua. Este espacio me encanta y estoy feliz de estar. Decir antes que nada que Carolina, aparte de terapeuta en medicina tradicional china, bueno, tiene una larga experiencia como docente porque también tiene la licenciatura en ciencias sociales y aparte de eso ha emprendido en paralelo un trabajo personal ya más espiritual, ¿no, Caro? Más de reencuentro consigo misma y esto es un poco lo que nos trae a este espacio porque vamos a tener estos encuentros cada 15 días. Entonces, cuéntanos un poquito, antes de empezar en el tema central que tenemos para tratar hoy, de cómo arrancaste tú en este camino, te encontraste con la medicina tradicional china y bueno, todo ese cambio de chip que diste. Cuéntanos un poquito. Vale, no, pues genial la pregunta. Pues hace muchos años ya, hace aproximadamente 15 años, un poco más, que estando muy enferma, con muchas patologías, muchas situaciones, incluida una depresión bastante profunda, pues inicio un proceso de sanación, digamos que alternativo a las opciones que me daba la medicina occidental, la medicina general. Como los medicamentos, los antidepresivos y bueno, las cirugías que tenía que hacerme y todo eso. Entonces, digamos que si hay un comienzo en algo fue la enfermedad, ¿sí? El verme muy enferma, ¿no? Muy limitada para vivir mi vida plenamente. Entonces, inició un proceso de sanación con la acupuntura, que fue lo primero que encontré, o que me encontró, digamos, porque iba caminando y me encontró en la calle la acupuntura, la medicina china. Y bueno, en un proceso bastante arduo, porque no digo que fue de un día para otro, pues empecé a ver cambios trascendentales en mi salud, cambios realmente positivos, en donde no tuve que tomar los medicamentos, no me hice algunas cirugías que tenía previstas y bueno, empecé a buscar alternativas, a buscar espacios de sanación que me permitieran darle más fuerza a ese proceso de que venía haciendo con la acupuntura. Pero entonces digamos que si hay un lugar en donde se comenzó fue en un estado de salud bastante deteriorado para la edad que tenía realmente y pues en una búsqueda claro, por ya la cuando salud. la enfermedad toca la puerta, como que buscamos las alternativas, ¿no? Claro, el tema de hoy, y para todos los que nos acompañan, el tema de hoy que nos ocupa es la enfermedad. Estamos en un contexto actual que en modo pandemia, que todavía incluso no sabemos cómo vamos a salir de esta situación como humanidad, ¿no? ¿Qué podemos decir de la enfermedad? ¿Qué nos está diciendo en este momento esta amenaza, este vernos vulnerables si salimos a la calle, si nos vamos a contagiar? ¿Qué nos está diciendo en este momento esta situación tan sui generis que estamos viviendo para nuestra generación, ¿no? Porque, bueno, se han vivido otras pandemias y otras cosas hace muchos años, ¿no? Pero bueno, en especial ahora, con el mundo globalizado, ¿cómo lo podemos mirar? Bueno, pues realmente la enfermedad ha estado allí presente hace mucho, ¿cierto? Un momento en que la humanidad, digamos que empieza a generar esta, esta situación, ¿sí? Que no estaba, que no existía en un principio, ¿no? En este momento, digamos que estamos viendo como si fuese un llamado de atención a toda la humanidad. ¿Por qué digo un llamado de atención?
porque de lo que he descubierto o de lo que he aprendido durante estos años es que la enfermedad para el individuo es como un jalón de orejas. Es como si le dijeran, oye, mira, hay algo que tienes que modificar, algo que tienes que cambiar, algo no, que estás, en lo que estás cerrando, ¿sí? Como ese llamado de atención, ese jalón de orejas. Entonces digo, si para mí como individuo, ¿cierto? Para mí sola fue como, tienes que hacer cambios, tienes que mejorar en determinados aspectos, tienes que voltearte a mirar a ti misma. Imagínate si si es un tamaño alarma como el que estamos viviendo, que a nivel global lo que está acuñando en este momento a la humanidad es la enfermedad, ¿sí? Entonces, sí, creería que es un momento, o entiendo que es un momento en donde como humanidad debemos voltear a mirar el camino que hemos tomado, cómo nos estamos viviendo, cómo nos estamos relacionando, cómo estamos interactuando entre nosotros y con la naturaleza, ¿no? Porque realmente yo creería que si en este momento la enfermedad es algo global, ¿sí? Realmente nos está haciendo que volteemos a mirar un poco, que nos volteemos a mirar un poco en qué nos hemos equivocado, en qué hemos errado. En la medicina tradicional china se plantea de esa forma la enfermedad como un llamado de atención al individuo para que corrija, y que corrija ¿qué? Su estilo de vida. Su estilo de vida en donde las formas en que se relaciona, las formas en que vive, las formas en que se comunica, están causándole esos síntomas, esas situaciones, claro, de enfermedad. Hemos ido un poco como humanidad nos hemos como ido del camino, digamos, ¿no? En alguna conversación, aparte de este espacio, hablábamos de que la enfermedad a veces viene siendo como el mensaje en el que nos van subiendo el volumen, ¿no? Lo mismo un síntoma suavecito, lo mismo algo así como para llamar la atención, hasta que todo se va volviendo un poco más crónico, y esto mismo se puede equiparar a lo que nos pasa como humanidad, ¿no? Que lo decíamos un día, ¿no? Pues ya veníamos como humanidad con bastantes problemas, pero tenía que llegar algo ya con el volumen a tope para que dijéramos, bueno, aquí hay que cambiar algo porque como estamos viviendo, yo creo que no puede ser, ¿no? Exactamente. La enfermedad no aparece de la nada, ¿no? Ni es así ya de un momento a otro. Te va avisando, ¿no? Los síntomas te van avisando. También otra cosa que hablábamos era de que se normalizaba mucho ya la enfermedad, o sea, llegó un punto en que se normalizó. Ahora es que estamos sintiendo como así que hay algo que nos está impactando de esta forma, pero habíamos normalizado la enfermedad como algo que hacía parte de nosotros, como si fuese algo natural e inherente, y no lo es, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que como individuos a veces tenemos un síntoma, o tenemos un malestar, o tenemos un dolor, o inclusive tenemos un sufrimiento, lo normalizamos, no volteamos a mirar eso que está sucediendo y va subiendo el volumen, ¿sí? Va subiendo como esa cronicidad en los síntomas y en el sufrimiento, y hasta que como individuo muchas veces no tocamos fondo o vemos que ya estamos a un punto terminal de una situación, no es que tomamos como riendas o ponemos realmente atención. Hemos desviado mucho la atención de nosotros mismos, ¿no? Entonces sí, llevo recurrente un dolor de cabeza, pero no es que es el trabajo, es que es el estrés, y lo tengo allí, me tomo la pasta, pero no estoy volteando a mirar qué es lo que está sucediendo y por qué se está generando, y no hacerlo parte como si fuese normal que estuviese. Entonces, de un dolor de cabeza se puede pasar a una migraña extrema, y luego entonces un aneurisma, y luego un derrame. Es un grado más elevado de gravedad, ¿no? Sube de nivel, va subiendo de nivel. Sí, y realmente si algo me hace estar en este momento como hablando de esto, es que
yo subí el nivel a un punto extremo, ¿no? O sea, como que cuando tú sientes que ya te pusieron el bafle aquí en el oído, pero de la misma forma veo cómo fue mermando el volumen, ¿sí? De esos síntomas, de ese estar limitado por una enfermedad, ¿no? Entonces, de la misma forma en que va subiendo el volumen, también es posible bajárselo. Lo que pasa es que esperamos siempre a que la enfermedad ya llegue a un punto extremo o el síntoma llegue a un punto extremo y para empezar a mirarnos, ¿no? A decir, bueno, ¿y por qué está sucediendo? Inclusive sucede que no, o sea, sucede que te ponen el parlante y bueno, nada, entonces me hago la cirugía, me tomo la pasta y sigo, ¿no? Pero no estoy viendo qué es en mí lo que está generando eso. ¿Por qué? Porque hemos creído que la enfermedad es algo que hace parte, que es algo natural, que nosotros que parte de nuestra vida es enfermar, ¿sí? Es curioso. Y no es así, sí, que sería claro, como lo sí, primero. Sí, sí. Total, yo creo que eso es una de las primeras cosas que podríamos sacar como conclusión, ¿no? De la enfermedad no es un estado natural, ni es una condición que haya que aceptar como que, sí, todos enfermamos. Hombre, el cuerpo enferma, pero por unas razones que luego ya nos comentarás tú. Incluso hoy que estuve mirando un poco así de información, la propia Organización Mundial de la Salud y algunos médicos de medicina convencional plantean la enfermedad como un estado que no es el deber ser del cuerpo humano. O sea, es algo que es una anomalía, es algo que no debe ser. O sea, no debemos naturalizar el estar enfermos, ¿no? Entonces, como primer lugar, yo creo que, ¿cómo podríamos decir, de qué manera podemos escuchar el cuerpo y aprender a lo que tú decías ahora, a que no tengamos que tener el volumen del altavoz aquí ya con la papayera, como decimos en Colombia, sino como que, bueno, escucho mi cuerpo, me conecto y estoy más atenta a mi salud, ¿no? Pues mira bueno, dos cosas allí importantes. Entonces, una, si no es natural, ¿no? En la medicina tradicional china lo que se plantea es que la enfermedad no existe, que no hace parte del diseño perfecto del ser humano, que como ser humanos tenemos un diseño perfecto y lo podemos ver si lo queremos ver desde que somos hijos de una divinidad o si lo queremos ver desde la biología misma, desde la fisiología, somos un diseño perfecto. ¿Sí? No estamos diseñados para enfermar. Eso en un primer lugar, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Digamos que lo habíamos perdido esa identidad de seres sanos, ¿sí? Hemos perdido nuestra identidad de nuestra naturaleza, esa conexión con esa perfección. ¿Qué es lo que sucede cuando hablamos del volumen? Que realmente nuestro cuerpo no debería emitir ningún sonido, ¿sí? En el sentido de que duela o de que haya un síntoma. Nosotros deberíamos estar funcionales. Si tengo que salir, trabajar, ir a la tienda, recrearme, bueno, a cumplir todos nuestros deberes de una forma en que no sintiéramos nuestro cuerpo. No sentirlo en el sentido de que, ay, me dolió el talón, o ay, es que tengo el abdomen inflamado, o es que hay el dolor de cabeza, o llegué de trabajar con migraña. Eso, ahí el cuerpo te está hablando, o sea, es que allí está el cuerpo comunicándose contigo, diciéndote, oye, mírame que algo está pasando, ¿sí? Pero lo que te digo, hemos normalizado ese sonido, nosotros no deberíamos escuchar nuestro cuerpo, o sea, debería ser como un silencio que simbolice el equilibrio, la armonía y la salud. Bueno, ese en un estado de conexión órganos, muy profundo, ¿no? Pero digo yo, ya cuando estás quizás como no a nivel tan conectado, digamos, sino normal y corriente como vamos la mayoría de las personas por la vida. Entonces, digamos, por lo menos identificar y decir, bueno, venga, que esta depresión o esta ansiedad o este estrés, esto no debe ser normal, ¿no? O sea, como ya que estamos, como el hámster en la rueda, corriendo ahí sin saber por qué y cómo y para qué, pues, ¿de qué manera hacemos ese parón y decir, no, esto me va a llevar a una enfermedad, ¿no? Es que es lo que te digo, si yo estoy aquí hablando contigo
y al mismo tiempo mi cuerpo me está hablando, estoy sintiendo, no sé, me duele la rodilla o me duele, llevo ya 20 minutos aquí sentada y me empezó a doler la lumbar, ¿sí? Entonces allí ya mi cuerpo me está hablando. Yo lo que tengo que hacer es no ignorarlo. Claro. ¿Sí? No decir, sí, bueno, no paso de que me está doliendo, de que paso 20 minutos y me duele la lumbar. No, tengo que prestarle atención, decir, no normalizar eso, no debería esa sensación no debe estar. Si soy un ser sano, pues nada, puedo estar aquí 20, 30, 40 minutos sentada y mi cuerpo no tiene por qué manifestar ningún sonido, ninguna comunicación conmigo de dolor, ¿sí? ¿Qué es lo que primero en muchas ocasiones va a dar la pauta? El dolor. El dolor, así como la enfermedad, el dolor no es inherente. Nosotros no estamos diseñados, de hecho el dolor nos inhabilita, nos incapacita. Nos genera una alarma, nos genera una sorpresa, ¿sí? Ese estado en los que nos coloca el dolor nos muestra que no estamos diseñados para la enfermedad. ¿Por qué? Porque si aparece el dolor no podemos cumplir nuestras funciones, no podemos hacer lo que debemos hacer de la mejor forma posible. Cuando ese dolor va subiendo de nivel, ¿sí? Allí es donde tú prestas atención, ¿sí? Mientras tú toleras, mientras manejas ese dolor, vale, no pasa nada, yo sigo, continúo, pero entonces te va subiendo el nivel, te va subiendo el volumen, la enfermedad o el síntoma y allí empiezas a prestar atención. No, es no ignorar desde entrada, o sea, de entrada cualquier síntoma. ¿Qué es lo que sucede? Que a lo último que le prestamos atención es a nuestra salud y ha estado siendo tan así a nivel de humanidad que mira cómo estamos, independiente de lo que suceda, de cómo se dio el virus, de cómo empezó todo esto, es realmente la enfermedad inherente al ser humano. No, o sea, nos están diciendo, oye, humanidad, mira, voltea, no ignores lo que eres. Recupera tu identidad, recupérate como ser humano, en lo que realmente eres como esencia, que claramente eso lo podríamos profundizar, ¿no? ¿Qué somos como ser humano y por qué cuando hablamos de la enfermedad se dice que el ser humano ha errado camino, ha desviado camino, está equivocado en su forma de relacionarse, en su estilo de vida? Eso es de profundizar claramente, pero lo primero es no normalizar la enfermedad, o sea, como no, pues ya, claro. Esto es lo que hay, entonces sí. Ahora, bueno, hablando, haciendo paréntesis, una pandemia, entonces la solución es una vacuna, pero ¿por qué llegamos a una situación como esta? ¿Sí? O sea, lo que enfermamos debemos es detenernos, observar nuestro sentir, lo que sea el dolor, el síntoma, lo que sea, sentirlo y hacernos la pregunta, ¿por qué está sucediendo? ¿Sí? ¿Para qué está sucediendo esto? ¿Qué me está queriendo decir? No simplemente me tomo la pasta no, ¿qué me está queriendo decir este síntoma, este dolor, esta enfermedad? Esto que está sucediendo, ¿qué me está mostrando? ¿Qué aprendizaje hay detrás de esto? De lo que sea, de que esté sentada y me duele la lumbar, ¿qué me está diciendo? ¿Es que estoy mal sentada? ¿Tengo que cambiar mi postura? ¿Qué me está mostrando? Algo te viene a enseñar. Como un mensaje, viene a ¿no? mostrarnos algo. Eso, como ese llamado de atención que hemos dicho. Claro, con respecto a eso que decíamos de no normalizar y de no tener como esos pensamientos que se han vuelto comunes, por ejemplo, relacionados con la vejez, ¿no? No, es que conforme vamos haciéndonos mayores es normal que la gente tenga problemas de azúcar, es normal que la gente tenga tensión alta, incluso en los sistemas de salud casi que se normaliza, ¿no? O sea, tú estás en el rango de los 60 para arriba, entonces riesgo de no sé qué, cardiovascular, no sé cuál. Entonces, ¿por qué no hablamos un poco de eso? ¿Significa la vejez o el llegar ya a un estadio más avanzado de edad el tener que estar enfermos? O sea, ¿cómo podemos relacionar esas dos cosas? ¿Nos hacemos mayores y definitivamente el cuerpo ya se viene abajo, digamos? Pues como lo estábamos hablando ahora, la enfermedad no hace parte, no es inherente, no está dentro del diseño perfecto del ser humano. Por lo tanto, entonces, no hay ninguna etapa de la vida que simbolice enfermar, ¿sí? Que necesariamente implique enfermar.
en la medicina tradicional china se ve no esa etapa de la vida como de la vejez, como vejez, decrepitud y enfermedad, sino como una ancianidad, como un periodo, así como es la infancia, como es la adolescencia, como es la adultez, es un periodo de vida que implica, obviamente, unos cambios, pero no necesariamente implica que vejez es igual a, que ancianidad, perdón, es igual a vejez, decrepitud, enfermedad, ¿sí? No hace parte. Desde el conocimiento ancestral de la medicina tradicional china no hace parte. Lo que hace parte del ser humano es el cambio, ¿sí? Hemos cambiado de etapas, o sea, ya obviamente no somos como cuando nacimos, niños, etapas, pero esas etapas implican unos cambios. Esos cambios no necesariamente implican enfermedad o implican que se deteriore la salud, ¿sí? Y tampoco implica envejecer, ¿sí? Todo esto que hemos instaurado con relación a la ancianidad y a la vejez tiene mucho que ver con el estilo de vida que llevamos, ¿sí? Si yo tengo un estilo de vida en donde no tengo patrones de comportamiento saludables, pues claramente voy a tener una ancianidad con determinadas dificultades. ¿Por qué? Sí, eso ya sería como a nivel energético o a nivel de, como si tú fueses una pila, vienes con una carga de energía, ¿sí? Y vas desgastando y vas gastando ese quantum que tienes, ¿no? La medicina china lo que busca es conservar ese quantum de energía para que tú llegues a determinada edad con todas tus capacidades, con todas tus potencialidades completas, entendiendo, no implica eso, yo creo que esto es bastante interesante y bonito de asumirlo, ¿no? Porque sobre todo en la cultura occidental le hemos puesto como un sello malo a hacernos mayores, ¿no? Y el hecho de cumplir años y de que te salgan arrugas y de que te vuelvas un anciano o tal, es ya como, ya la vida se acabó, ya esa persona no cumple su función, esa persona o la llevan a un ancianato o tal, ¿no? Entonces, esto es interesante entender que ese estado de bienestar o de salud puede ocurrir en cualquier etapa de nuestra vida, ¿no? Desde siendo niños, bebés, adolescentes, personas adultas normales o ancianos, ¿no? Sin embargo, y aquí me gustaría que introdujéramos como una nueva pregunta y es, bueno, ¿por qué entonces enferma el cuerpo? ¿Por qué es más común, digamos, entre comillas, que enferme una persona que tiene más edad a que enferme, por ejemplo, un adolescente? Aunque no necesariamente, ya sabemos que hay montones de casos y de que... Pero así en general, ¿no? ¿Por qué enfermarían las personas o por qué enferma el cuerpo? Pues no creería que tenga que ver una etapa o una edad en particular para que se enferme. De hecho, hasta antes de la pandemia, las estadísticas que habían con relación a enfermedades cardiovasculares, a enfermedades mentales, ¿sí? A enfermedades autoagresivas, incluían un porcentaje muy alto de jóvenes y jóvenes adultos que empezaron a desarrollar este tipo de patologías. Los infartos en jóvenes es altísimo, ¿sí? Entonces, no, si yo de entrada comprendo que o empiezo a mirar la enfermedad como algo que no es inherente, que es lo que hemos dicho, ¿cierto? Que no hace parte del diseño natural. Y por otro lado, desmitifico la idea de que la enfermedad es mala y que la vejez es mala, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a llevar? A comprenderla como ese mensaje, como lo que decíamos ahora. Es un mensaje, es un llamado, es una oportunidad. La enfermedad, concebida como la posibilidad de darme cuenta de que algo debo cambiar o que algo debo mejorar, o como ese aprendizaje, como cuando, no sé, te va mal en un examen,
estás en el colegio, te va mal en el examen y bueno, tú no te vas a ir de recreo todo el tiempo, lo que haces es repasar, estudiar, porque si no, no vas a pasar de año, ¿no? Entonces es lo mismo, la enfermedad es como esa prueba que estás perdiendo, que te dice, oye, revisa, repasa más, mira que está, busca respuestas, ¿sí? Haz un cambio, haz un cambio. Igual la vejez tampoco tiene que ser vista como ese lugar en donde se acaba todo, ¿sí? En donde ya, ¿sí? O sea, de hecho, para mí fue de gran aprendizaje empezar a verla de esa forma, porque a lo que más tememos es a llegar a determinada edad sin determinadas condiciones, ¿no? Entonces, producimos y producimos y trabajamos y corremos en la vida para poder garantizar en la vejez determinadas cosas, pero todo ese corre para garantizarnos es el que nos lleva a una vejez en donde estamos agotados, ¿sí? En donde estamos cansados y en donde se ha empezado y sobre todo, Caro, a deteriorar la salud. Eso que dices, que muchas personas han tomado decisiones importantes en su vida teniendo en cuenta ese miedo de hacerse mayores. Por ejemplo, te casas para no quedarte solo, o tienes hijos porque, alguien tiene que cuidarme cuando sea mayor, ¿no? Entonces, como que son un cúmulo de creencias que obviamente revisten pues un montón de miedo que nos van a llevar pues a un estadio de enfermedad, ¿no? Pues sí, contestando un poco la pregunta y tomando la anterior y tomando esto que acabas de decir, si hay alguna razón por la que el cuerpo enferme, independiente de la edad, precisamente es ese miedo que llevamos, ¿cierto? Y ese acelere, ese corre, ¿no? Ese querer garantizar cosas que estén allí, ¿no? Entonces, ¿por qué enferma un cuerpo? Enferma por múltiples factores, ¿no? Múltiples factores, o sea, la diversidad de razones como personas hay en el mundo, ¿sí? O sea, de tanto así que entonces unos les da de una forma, tomando muy prudentemente el caso que estamos viviendo, que de la pandemia, que a unos les da unos síntomas, a otros de un nivel, a otros de otro, y bueno, y hemos visto casos de todos los tipos. ¿Por qué? Porque es que hay formas de enfermar y las causas de enfermar son tan variadas como individuos hay en el mundo. Entonces, por eso, cuando se da la enfermedad, cuando aparece, es particular, o sea, es algo que te está hablando a ti, ¿sí? Que te está diciendo, mira, revisa, repasa, mira qué cosas hay que cambiar. Es importante lo que tú decías ahora, que no existe la enfermedad, sino personas enfermas. Y a mí a veces me causa mucha curiosidad ciertos casos, incluso de personas cercanas o de gente que conozco, que están las dos vías, ¿no? Ante una enfermedad grave, crónica, se han levantado, la han superado y han podido salir de ella entendiendo cómo esa enfermedad venía a enseñarles algo, ¿no? Y está el caso contrario, ¿no? De que hay otras personas que por lo que sea, bueno, su proceso terminó aquí, ¿no? Entonces son como que no, lo que decía, no hay un patrón fijo para cada persona, ¿no? Cada persona vive una enfermedad o atraviesa un proceso de enfermedad según su experiencia y su vida misma, ¿no? Pues hay otra cosa que mencionaste con relación a las causas de enfermar, que es muy puntual, que son las creencias, ¿sí? Cómo las creencias influyen muchísimo en cómo enferma alguien o esos síntomas o ese impacto que puede generar el exterior al cuerpo. Y son mis propias creencias, mis propias emociones, digamos que eso a nivel global. ¿Qué es lo que sucede? Que difícilmente va a aparecer la enfermedad y vamos a decir, sí, bravo, enfermedad, oh, rico, voy a hacer una fiesta. No, pues de entrada nos sorprende y nos abruma, pero ¿por qué a mí? ¿Y por qué me está pasando esto? Y el rechazo, ¿sí? Entonces tenemos dos opciones, ¿no? O sea, o entramos en el combate con la enfermedad o salimos huyendo, queremos como huirle, ¿no? Entonces nos tomamos la pasta o lo que sea y le huimos a la enfermedad. Pues no es de hacerle fiesta como tal, pero sí de recibirla amorosamente,
¿sí? Amorosamente, ¿por qué? Porque si no voy a entrar en miedo o en combate o en rabia o en evasión de eso. Si yo la recibo amorosamente con la comprensión de que me está mostrando un camino, me está mostrando una enseñanza, pues voy a vivirlo diferente y tal vez seguramente el proceso que vaya a vivir va a ser diferente. ¿Sí? Porque ante la enfermedad yo puedo reaccionar, como te digo, con rechazo, con combate, no, sí, entonces ahora la quimio y entonces hacemos el combate a la enfermedad, ¿cierto? O puedo huirle y definitivamente me meto debajo de la cobija, bajo la cama y no quiero ver el mundo, o la asumo como esa posibilidad de aprendizaje, de pasar el año que tengo pendiente, que estoy reprobando, ¿sí? Y vivirme un poco más amorosamente ese proceso. Entonces, creería yo que dependiendo de esas tres instancias, pueden ser las formas en que se dan esos síntomas en las personas o esos resultados de que a uno les dé más duro, a otros no, y otros pues definitivamente no pasan el año porque pues hay esa imposibilidad de hacer esa transformación. ¿Por qué? Porque cuando aparece la enfermedad, lo que necesariamente nos está pidiendo es un cambio y una transformación. Pero hacer esa transformación es un poco complejo, digamos. Implica, ¿no?, una transformación, pero ya personal, cosas, de la que ya hablaremos también. Claro, y precisamente hablando de esto que decías antes, ¿podemos hacer alguna diferencia entre ese proceso ante una situación de enfermedad, entre ese proceso de encaminarme a sanar y el tomarme la pastillita para aliviar unos síntomas, pero la cosa sigue ahí, ¿no? Estoy pensando un poco en aspectos que tiene la medicina convencional, que obviamente la medicina convencional tiene mucha validez, toda la validez, pero hay otro tipo de medicinas también. Pero claro, que van un poco al síntoma, a aliviarte, a llevarte unos cuidados paliativos y poco más, ¿no? En cambio, el proceso de sanar es un proceso mucho más profundo. No sé si me explico. ¿Podemos desarrollar un poco eso, Caro? Sí, era lo que hablábamos. Yo puedo ante la enfermedad salir huyendo, ¿sí? Y evadirla. Y entonces, no sé, si tengo mucho cansancio me tomo el Red Bull y me da alas y ya, me pasó el síntoma del cansancio. O tengo el dolor de cabeza, me tomo la pastica. Esos son huidas, ¿sí? Son formas en que abordamos la enfermedad. Cuando ya está muy fuerte el síntoma, entramos al combate, ¿sí? ¿Qué es el combate? Pues que nada, tocó hacerse la cirugía, tocó extirpar, sacar, meter, ¿no? O sea, porque esas es como las alternativas que más inmediatamente tenemos, ¿no? Huida o combate. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos son paliativos, como tú lo dices, todos son formas en que es como si, volviendo al ejemplo de la prueba, que no sé por qué me dio por ahí, es como si yo le diera el examen a otro para que me lo hiciera o me pasaran el champú. La ¿sí? chuleta. Realmente aprendí algo, claro. ¿Qué es lo que sucede? Como no aprendí realmente, pues la prueba me la van a poner luego y por ahí va que entonces se me pillan y no pude pasar el año, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo ante el dolor de cabeza me tomo la pasta, pues sencillamente estoy huyendo de mi aprendizaje, de saber por qué está allí eso, de qué debo cambiar para realmente sanar, porque sanar no es tapar el síntoma, ¿sí? Sanar es destapar el síntoma, de hecho, ¿sí? Lo destapo, a ver, ¿qué síntoma? Muéstramelo todo, ¿no? Como la caja de Pandora o como el genio de la lámpara, ¿no? La abro y me va a mostrar, me va a permitir ver cosas, como ¿no? el granito que tú le pinchas la punta, pero por dentro tiene toda la pus, ¿no? La materia, ¿no? Que hay que sacarlo para sanarlo, no lo puedes tapar con tiritas o con curitas para que siga creciendo ahí como metiendo la basura en el tapete, ¿no? Sí. Y se suele. Total.
se suele hacer es, además que el mismo acelere en el que se vive, ¿no? Y la misma cuestión, las premuras, los urgentes, las prioridades, ¿cierto? Hace que tú te pongas la curita encima y tapes o que metas todas tus situaciones debajo de la alfombra, toda tu basura, de lo que vives como basura en tu vida, lo metas y no lo quieras ver, ¿sí? Realmente si yo quiero sanar desde un dolor de cabeza hasta una enfermedad tumoral, un cáncer o una autoagresiva que esté realmente ya colocándote a un límite, todas tienen que ver con destapar, con sacar lo que está allí, ¿no? Con mirar a profundidad. Claro. Si yo le huyo al aprendizaje, me la ponen de nuevo o no pasé el año. Claro, como o dicho. Lo perdí. Es como lo que entiendo. Claro, y en este aspecto yo creo que siempre, a mí me encanta este tema, sobre todo por la responsabilidad personal, ¿no? O sea, hemos delegado en muchas ocasiones, delegamos la mayoría de cosas importantes que nos pasan en la vida, y una de ellas es la salud, el bienestar. O sea, ¿cómo podemos hacernos responsables de nuestra propia salud, hacernos responsables para que esos episodios o esas enfermedades, si ya estamos en un proceso de lo que sea, pues podamos ir a mejor? O sea, la responsabilidad personal yo creo que es algo fundamental ahí, ¿no? Pues bueno, de hecho, pues partir de que es nuestra responsabilidad la salud, ¿sí? Es como si dijéramos, no, la naturaleza contaminada, deteriorada y nos dejó sin recursos naturales y luego le echemos la culpa a los extraterrestres. Claro, ¿sí? los responsables somos nosotros. Es como que... Sí, no, o sea, no sé, por ahí algún alienígena vino y destruyó nuestra casa, nuestro hábitat, ¿no? O sea, no. Es nuestra responsabilidad, es partir de allí. Por experiencia, ¿sí? Parte de mi testimonio, digamos que de lo que he vivido, ha sido recobrar esa responsabilidad de mi salud, ¿sí? Que lo que te contaba, lo que les contaba. En un momento el volumen se subió a estratosférico y bueno, uno queriendo vivir, ¿no? Porque está uno, sí, estoy en la plenitud, como llaman, ¿no? Y no estoy plena. Entonces, ¿qué es lo que descubro? Que por más que me hacían exámenes y que la cirugía y que la situación y la depresión y todo, la responsabilidad de eso no es de que eso se solucionara, definitivamente no estaba afuera, fue tomar una conciencia, ¿sí? Cuando yo digo, o me hago la cirugía o empiezo un proceso de autosanación, de un proceso en donde yo no esté haciendo un paliativo a mi salud, ¿sí? Donde yo realmente pueda comprender lo que hizo, destapar la olla y decir, bueno, ¿qué es lo que me lo está generando? ¿Por qué sucede? Me hago responsable. En ese hacerme responsable, eso libera mucho. ¿Por qué? Porque es que yo puedo decir, no, es que yo estoy mal porque el gobierno, porque el mundo, porque mi familia, porque mi papá, porque mi esposo, porque es que mi jefe, porque es que el trabajo. Sí, no, o sea, yo le puedo colocar las justificaciones a todo lo malo que me suceda afuera. Es que esta enfermedad viene de toda la familia, bueno, sí, le puedes poner todos los balones afuera, como decimos, ¿no? Sí. Sí. No, es que a mi mamá, a mi abuela, a mi bisabuela, a todos les dio lo mismo, entonces a mí también me tiene que dar. Bueno, o sea, realmente eso que estamos hablando, pues es un poco, cuando hay un factor externo que como el que estamos viviendo ahora, o cuando alguien que nos esté escuchando diga, no, pero si estoy enfermo, o si realmente heredé esto, o sí, por cómo así que yo soy responsable y que yo me puedo sanar y que sí, porque es que hemos creído o hemos sentido literal, y lo he escuchado en muchos pacientes y en personas cercanas, y es como que me gané la enfermedad en la ruleta, ¿no? Me saqué la lotería. Sí, como que qué mala suerte la mía, que justo me dio esto, ¿no? Y realmente digamos que en parte es un proceso de hacer conciencia, de comprender y aceptar. Inclusive yo lo planteo y todavía es como por allá una vocecita que dice, no, puede ser así, sí, pero realmente no es
no es en la ruleta, la lotería, no te la ganaste en el baloto, ¿no? O sea, fue generado por tus pensamientos, por tus emociones, por tu estilo de vida, por tu forma de relacionarte contigo y con las demás personas, ¿sí? O sea, es tu responsabilidad, o sea, si yo llegué a un punto en donde mi estado de salud estaba muy deteriorado, en mi caso personal, ¿cierto? Y yo ya veía los síntomas físicos, emocionales, bueno, en fin, de no poder cumplir mis haceres diarios, y me doy cuenta de que es mi responsabilidad y empieza a mermar ese proceso, o sea, empieza a devolverse, digamos, ese proceso de enfermedad, pues te puedo asegurar que no es responsabilidad del gobierno, ni del virus, ni de la familia, ni del jefe, ni nada, es del individuo y de lo que elige como vida, claro. ¿sí? De lo que elige pensar, de lo que elige sentir. Claro, precisamente ahí vamos a avanzar un poquito más y es, ¿qué es lo primero que enferma? O sea, hablamos de que ya la enfermedad como tal es como una manifestación ya muy patente de algo que viene gestándose desde otra esfera o desde algo mucho más profundo, ¿no? ¿Qué podemos decir? Nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras creencias, sentimientos, emociones, ¿qué sería lo primero que enferma, digamos, o que nos enferma? Pues digamos que lo primero que nos enferma es haber perdido nuestra identidad de salud, lo que hablábamos ahora, ¿sí? O sea, creer que somos seres que tenemos que, por existir, enfermar y envejecer, que éramos haber perdido esa identidad. ¿Y en dónde está esa pérdida de identidad? En mis creencias, ¿sí? O sea, si yo creo, si tengo en mi pensamiento, en mis ideas, que soy un ser de salud, pues cuando aparece la enfermedad, lo estoy viendo como lo que hemos hablado, como un aprendizaje, como una prueba, algo que me está mostrando que ay, estoy como, ay, para acá, no era para acá, era para acá, ¿sí? ¿Sí? Eso, entonces, ¿en dónde comenzaría, digamos, o qué sería lo primero que enferma? Nuestras creencias, o sea, hemos creído que hace parte de enfermar, que hace parte de envejecer, que sufrir hace parte, así como que, ay, vinimos a un valle de lágrimas, ¿no? Entonces, allí hay todas unas creencias culturales también que ya enfermaron, ¿sí? Y que están instauradas y que somos las primeras que debemos empezar a transformar, ¿sí? O sea, es como lo que te digo, ¿no? Yo digo, sí, la enfermedad no existe. Yo misma he visto como cosas que decían en mi cuerpo que no tenían reversa, que no se podían curar, que antes iban a ponerse peor, las he visto desaparecer. Y en muchos casos, en general. Yo compruebo que la enfermedad no existe. Hay mucha gente, sí. En general, sí. Sí, lo que se conoce científicamente como la remisión espontánea, ¿sí? Que es una persona que ya la dan terminal el milagro. Bueno, sucede que se sana. Sí. El milagro, ¿sí? Que los médicos, para no llamarlo milagro, lo llaman remisión espontánea, ¿sí? Entonces, sucede. Yo he visto ese milagro, no al chasquear de los dedos, pero sí en el transcurso del tiempo de desaparecer la enfermedad. Entonces, puedo decir, realmente el estado de mi ser no es el enfermar, es la salud. Pude transformar ese estado de enfermar a un estado de salud en muchos aspectos de mi ser, de mi vida. Entonces, claramente lo primero que tuvo que haber cambiado, ¿cierto? Fue la creencia de que enfermar era lo que era natural, ¿sí? O sea, que yo puedo estar saludable, es como lo primero. Entonces, ¿qué es lo primero que enferma? Nuestras creencias, ¿cierto? Nuestras creencias instauradas a nivel cultural, a nivel global, ¿cierto? Esas creencias que están allí en nosotros, que ya están enfermas, ¿sí? Porque como lo decía ahora, es que nos enseñan que envejecer es tal cosa, que la muerte es tal otra, claro. Que, ¿sí? Entonces nos han creado toda una cantidad de patrones, de pensamientos con relación a muchas cosas que ya llevan al individuo a enfermar. Entonces, eso sería como en sí lo primero que creería o entiendo enferma, ¿no? Nuestra creencia como tal. Luego van nuestras emociones, ¿sí? O sea, nuestros pensamientos y nuestras emociones, digamos que son... Sí, son como lo mismo, las caras de una misma moneda, en cierto ¿no? Porque sentido. Obviamente pensamientos negativos o no muy positivos te generan emociones del mismo tipo, ¿no?
encaminándonos al final. Claro, entonces, en ese punto ya hemos hablado de por qué también enfermamos y qué es lo primero que enferma. ¿Cómo podríamos tomar acción? Por ejemplo, una persona que esté pasando por alguna situación, sea grave, no sea tan grave, que pueda comenzar a tener una visión de su salud mucho más holística. ¿Cómo puede comenzar a tomar acción? ¿Cuáles serían como esas pautas o esas herramientas que tenemos para mejorar nuestra salud y estar en un estado de natural plenitud, digamos? De entrada, pues como empezar a hacer esa conciencia de nuestro ser saludable, ¿no? Que estamos ese diseño perfecto y de que es nuestra responsabilidad retornar a la salud. El enfermar tiene una particularidad, y es que puede estar en estadios, ¿no? O sea, estoy en este momento en un estado en donde puedo operar, ¿cierto? Puedo hacer cosas para prevenir la enfermedad si no tengo algo que esté afectando ya gravemente mi cuerpo, mi salud. O puedo estar en un momento de transición en donde estoy haciendo un proceso de sanación con relación a algo, ¿sí? O estoy en un momento muy crónico en donde dar vuelta es difícil, ¿cierto? Entonces, lo primero es mirar en qué lugar estoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque dependiendo de eso, pues va a ser el proceso de sanación. Digamos que en el momento en que yo empiezo el proceso de sanación, estaba en un momento bastante crónico, ¿sí? En donde estaba la enfermedad bastante compleja, pero es como en ese momento, si está muy avanzada la situación, necesariamente tenemos que pedir ayuda. Y la ayuda, hay muchos medios, y es algo que creo que es algo que quisiéramos compartir en este espacio, y es que hay muchas alternativas, ¿cierto? Muchos recursos que podemos utilizar sin dejar de lado, obviamente, la medicina occidental, que es necesaria y muy valiosa, que hay que usarla si se da, ¿cierto? Entonces, buscar esas ayudas, ¿cierto? Buscar esos escenarios de sanación que sean alternativos. Hay muchos lugares de sanación. Si ya estoy en un momento crónico, ¿no? Como en mi caso, testimonio, pues yo solita de entrada creo que no hubiese podido, pues fui a la acupuntura, busqué una terapia, busqué alternativas aparte porque decidí en su momento que no quería tomar los medicamentos y que no quería hacerme unas cirugías. Esa fue mi decisión personal, pero cada ser es libre de tomar su decisión. Con esto no estamos diciendo, ¿sí?, a nadie que deje de tomar lo que esté tomando, ni cada uno tiene su proceso, y primero que todo entender lo que dice muy bien Caro, en qué estadio está, porque obviamente si estás en un estadio y ante una situación ya grave y crónica, pues no estamos recomendando que definitivamente dejes lo que estás haciendo y te tomes una agüita o lo que sea, ¿no? Esto no, que quede claro. No. Claro. Sí, no, de hecho, pues lo que te digo, yo tomé esa decisión y bueno, digamos que el proceso fue arduo, claro, en el echar un para atrás, por decirlo de alguna forma, pero entonces hay que buscar esas ayudas, a creer un poco más en la posibilidad de la sanación, ¿sí? Sin la necesidad de mutilar o de dar paliativos o ¿sí? Buscar esas alternativas, que creo que de los objetivos de nuestro espacio, de este espacio, es mostrar esas alternativas que hay, ¿no? Que son muchas. Y a veces por más desconocimiento realmente, ¿sí? De que existen esas opciones de sanación. Y siempre buscar ayuda, o sea, no sentirnos vulnerables no implica ser débiles ni ser menos, sino que yo necesito de otro que sepa, ¿sí? O sea, que sepa más de esto y me guíe, me lleve por un camino de sanación. Y esa sola disposición, yo creo que esa sola intención de buscar ayuda hizo que llegara a mí la posibilidad de un escenario en donde pudiese sanar. Eso en el caso de una enfermedad o de un estado de salud avanzado. Uh-huh. Si lo que estamos hablando es de síntomas controlables, manejables, o de que queremos
controlar cosas como la ansiedad, la angustia, el estrés, ¿sí? Que me parece un tema súper importante, porque el estrés es como el campo de cultivo, el campo de abono, perdón, de la mayoría de las enfermedades. Entonces, si yo veo que es que hay algo, ¿no? Como cuando tú dices que hay algo que no me cuadra en esto que estoy viviendo, ¿no? Llámese síntoma, dolor o sufrimiento, ¿sí? De algún tipo. Entonces, hay una cantidad de recursos que yo puedo aplicar diariamente, ¿cierto? Hay formas de que yo mejore mi calidad de vida, mejore mi estado de salud y prevenga posibles enfermedades. Es totalmente posible. ¿De qué forma? Mirando primero, haciéndome consciente del síntoma, ¿no? Empezando por allí, no normalizarlo y esperar a que se aumente, ¿no? Que es lo que hemos hablado. Y por otro lado, haciéndome responsable en mi relación con lo que vivo, en qué es mi estilo de vida. ¿Por qué? Porque lo que nos enferma muchas veces es, como hablábamos, nuestras emociones, ¿cierto? Nuestras creencias. En nuestro estilo de vida está lo que consumimos, ¿cierto? Lo que comemos, nuestro alimento físico también, nuestro alimento emocional, o sea, cómo me relaciono con las demás personas, cómo estoy viviendo. Es que hemos normalizado, inclusive me peleo todos los días con mi pareja, pero normal, ¿sí? O sea, y vivimos así, agarrados como perros y gatos, pero no importa, ¿no? Seguimos ahí y es normal. Ese es un estado de enfermar, o sea, ese es un estado enfermo en la vida, o sea, estoy sufriendo, no estoy bien viviendo mi existencia. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo empezar a mirar? ¿Cómo me estoy nutriendo? ¿Cómo me estoy alimentando? ¿Cómo estoy relacionándome? ¿Cómo estoy respirando? ¿Sí? Entonces, un primer recurso importantísimo, que parece algo muy, muy simple, elemental, ¿cierto? Es la respiración. En la mayoría de las prácticas y filosofías orientales, ¿cierto? Lo que primero se le enseña al individuo es a respirar. Y nosotros occidentales, pues lo hacemos automáticamente, lo damos por sentado, sí. Sí, ahí. Sí, algo que nos recuerda que estamos vivos y que de que estamos con algo que nos sostiene por encima de nosotros, porque el aire no nos lo están cobrando, está allí abundante, infinito para nosotros, ¿sí? Pero lo hacemos automáticamente, lo damos por hecho, como damos por hecho muchas cosas, ¿cierto? Como hemos dado por hecho lo que tenemos en nuestra vida instaurado, inclusive la enfermedad. Sí, entonces, el hacer ese alimento, ¿cierto? Que es el aire que entra en nuestro cuerpo, hacerlo consciente, es ya un primer elemento, ¿no? Entonces, como de sanación. ¿Por qué? Porque lo que les digo, yo tengo que revisar cómo me estoy relacionando, tengo que revisar cómo estoy pensando, qué pienso, ¿no? Y por eso les digo, no es una cuestión de que la sanación es ya como tomarse la pasta. No, o sea, es un proceso de transformación de largo aliento, ¿no? Sí, yo creo que si algún mensaje subyacente trae es que la enfermedad es esa oportunidad, si se la ve obviamente desde ese punto de vista, de transformarte, ¿no? De ese que pasa de un estadio a otro, ¿no? Si lo lleva desde ese punto de vista, ¿no? Porque yo creo que es súper interesante lo que dices y me quedo también con eso de tener una visión mucho más amplia y más holística de la propia salud, ¿no? De hecho, ya en muchos estudios de la medicina convencional está claro que, por ejemplo, el estrés que tanto nos afecta diariamente afecta a nuestro sistema inmune. Y entonces una persona que vive cuadros de estrés muy altos, pues tiene un sistema inmune deprimido y va a ser foco de mayores patologías, de desórdenes. Entonces, digamos que tenemos un cuerpo que está integrado con todo, como tú muy bien lo dices, ¿no, Caro? Con lo que me como, con lo que ingiero a manera de alimento, con lo que ingiero a manera de soplo de vida, ¿no? En lo que respiro, ¿no? Y también mis emociones, ¿no? Cómo me relaciono con otras personas, ¿no? Esto yo creo que es fundamental tenerlo. Si quiero emprender, cómo tomar acción, pues eso sería como revisarme en esos aspectos de la vida, ¿no?
Sí, hay muchos recursos alternativos, ¿no? Era lo que estábamos hablando. Hay muchas formas hay muchos caminos hacia la salud, ¿sí? Pero digamos que si algo por el proceso en que he vivido, lo que he aprendido y lo que he estado queriendo transmitir, ¿sí? Ese proceso personal de transformación. Si ese no está, no es tan posible la sanación. Es un proceso personal de transformación, primero de hacer conciencia que soy responsable de mi salud y de lo que yo estoy viviendo, de lo que hago, pienso, siento, cómo me relaciono, me está generando los síntomas o la enfermedad o el dolor o el sufrimiento. O sea, es ese empezar a hacer conciencia, lo que hablábamos, dejar de responsabilizar al exterior, hacerme responsable yo y entrar en ese proceso de cambio, de transformación. Es posible la transformación, ¿no? Totalmente posible, pero en la medida en que yo recupero esa conciencia de darle importancia y prioridad, ¿sí? De darle esa importancia a la salud, de no esperar a que me suban el volumen y me pongan el baffle en la oreja, ¿sí? Sino, vale, es que está sucediendo, ¿sí? No instauremos ni normalicemos la desarmonía, el desequilibrio, ¿sí? Por lo que les decía, o sea, es que, no, pues es que todos los días voy al trabajo y me irrita mi jefe, ¿sí? O sea, no, lo instauramos, o no, instauramos el estrés como si nos diera estatus estar estresado, o sea, no, entonces que yo produzco mucho y yo soy el más pro en mi trabajo y entonces vivo estresado, pero entonces está instauradísimo que vivir estresado es igual a ser eficiente y a ser rentable. Y entonces, sí, o sea, sí, se nos ha vuelto algo como tan común que, vale, pues entonces ya cuando ese estrés se te convirtió en algo complicado es donde tú vienes a prestar atención. Pues no lo normalicemos, el estrés no lo podemos normalizar. Entonces, ¿qué es algo que, digamos que a manera preventiva, lo que les digo, hay que empezar a revisar? ¿Sí? La alimentación, ¿cierto? Mis formas de relacionarme, mis creencias. Hay métodos, técnicas infinitas, hay una cantidad de herramientas que podemos tener para ir conociendo, ¿sí? De cómo yo puedo empezar a instaurar en mí hábitos y formas que le den a mi vida una calidad. ¿Sí? Que le den un bienestar, una armonía. Hay muchas. Una es, como te decía, la que creo que de entrada es una clave, ¿sí? En la sanación, y es la respiración. La respiración, bueno, en todo lo que les decía, en las filosofías orientales, en casi todas las prácticas alternativas de sanación, la respiración consciente, ¿sí? Es una práctica que va a empezar primero a que yo escuche mi cuerpo, a que conecte conmigo mismo. Parece algo muy elemental, muy simple, y dirán, no, pues es que con respirar entonces ya, pues realmente hay escuelas en el mundo, lugares en el mundo que se dedican a respirar y con eso sanan a todo el mundo y con eso se sanan a sí mismos, solo a través de la respiración, una respiración consciente. ¿Sí? Entonces, de hecho, claro, o sea, y le dicen cuando estás muy enojado, cuando estás, oye, respira, ¿no? Respira y cuenta hasta 10. Es que la respiración es el modulador, ¿sí? Es ese modulador de las emociones, ese modulador del estrés, ¿sí? Entonces, una respiración adecuada, una respiración consciente, un ejercicio de respiración, porque pues no es que vamos a dejar de respirar por tiempos o, sí, no. Nosotros estamos respirando automáticamente, un ejercicio de respiración consciente, un ejercicio de respiración con técnica, en donde yo no estoy solamente respirando mientras hablo contigo, trabajo, barro o lo que sea que esté haciendo, sino que estoy dedicado, momento, espacio, conciencia, enfoque y atención a mi respiración. O sea, como que digo, no, bueno, de tal hora a tal hora, o de estos 5 minutos en la mañana, o estos 10 minutos en la noche, me voy a dedicar a respirar. Solo a respirar, ¿sí? Conscientemente. Claro. Esa es una
es una herramienta, un recurso, como digamos que es como base en un proceso de sanación. En un proceso de sanación en donde sea yo el responsable de ese proceso eso te iba a decir, de transformación. eso yo creo que es fundamental, además porque es una de las cosas que nadie puede hacer por nosotros, nadie puede respirar por nosotros, y yo creo que si lo hilamos con el principio de la charla es lo que a lo que nos está llevando incluso esta misma situación de pandemia, ¿no? De distanciamiento social, de quédate en casa, de poco a poco como que el mundo y la humanidad te impele a venga, tenemos que mirarnos a nosotros mismos, cuidarnos y tener una dinámica mucho más sosegada de autocuidado, ¿no? O sea, es como que si allá afuera está cayendo, como dicen aquí, una que no veas, ¿qué recursos tengo yo, no? Y tengo que comenzar a apropiarme de esos recursos desde escucharme, tener un momento de conexión conmigo, respirar, revisar un poco cómo están mis relaciones, lo que tú dices, ¿no? Es como ver que lo decías y yo creo que es clave, ¿no? Las cosas no llegan porque sí y no te ganaste un proceso de enfermedad en la lotería, ¿no? Ha sido el resultado de un montón de prácticas durante un estilo de vida que no ha sido lo más saludable, ¿no? Digamos un ejemplo, o sea, llevas muchos años con un síntoma, una patología, y seguramente está relacionada con la relación que tienes con tu pareja, con tu hijo, pero estabas en el transcurrir de la vida, no tenías conciencia de eso, o no has hecho conciencia porque estabas huyendo, evadiendo de eso, y justo ahora te toca convivir directamente sin salir con el foco y con lo que te está generando la enfermedad. Exactamente. Entonces ahora sí o sí, ¿no? En este momento... Sí o sí, ponle cara a eso porque es definitivo, ¿no? Exacto, o sea, si hay un momento pertinente para entrar en un proceso de autoconocimiento, de autosanación, de revisión de por qué estoy perdiendo la prueba, ¿cierto? De repaso, es este. Es porque lo que sea que estés viviendo en este momento, lo que sea que te esté correspondiendo vivir, escuchar, sentir en este momento, por la situación global que estamos viviendo, esa es tu prueba pendiente, ¿sí? Ese es tu lugar a corregir, a revisar, ¿sí? Allí es donde tienes que voltear a mirar porque seguramente eso que has estado evadiendo, que no has estado mirando, que en este momento te lo están colocando con más fuerza, es aquello que te ha llevado a enfermar y que si seguramente lo trabajas, lo transformas, te puede llevar a un mejor lugar, a un nivel diferente en tu vida, a un estar mejor, ¿sí? A comprender es que lo primero que de hecho debemos comprender es que sí tenemos derecho y merecemos estar bien y en salud, ¿sí? Porque es como que eso ya se ha olvidado, creemos que tenemos que estar, o sea, como que estar mal y estar enfermos fuese algo como normal, ¿no? Lo que hemos hablado, entonces no convencernos de que podemos estar mejor, de que me puedo sacar el 10 en el examen, ¿no? Y pasar mi año y pasar a otro nivel y estar mejor, ¿no? O sea, a un mejor estar. Exacto. En mi ser. Yo siempre digo que sobre todo el transcurrir de la vida va siendo como un videojuego. Y entonces te van poniendo pantallazos y como estés quedado en el mismo pantallazo, pues hasta que no aprendas lo que tienes que aprender y cómo salir de esa pantalla, pues ahí nos quedamos, ¿no? Entonces, pues claro, yo creo que hemos dado un buen repaso de varias cositas relacionadas con la enfermedad. La idea de este espacio es siempre cerrar o dejar esta charla con un recurso, es decir, con algo práctico que Carolina amorosamente nos va a compartir. Entonces, luego de esta entrevista lo empataremos en el vídeo para que todos lo tengan y lo puedan poner en práctica. También hablemos un poquito de los temas que vendrán para que también ustedes se preparen y nos sigan ahí, nos sigan en redes sociales, se suscriban al canal, bueno, y todas esas cositas que ya se sabe que hay que hacer en las redes, ¿no? Si hemos hablado de la enfermedad,
¿de qué podemos hablar como segundo tema? Bueno, no, algo que no sé si quedó en el aire un poco y son las causas de la enfermedad, o sea, que lleva al ser enferma. Sí, esa puede ser una parte, ¿cierto? Y digamos que si una de las respuestas de por qué el ser enferma es precisamente esa falta de autocuidado, ¿sí? Lo que hablábamos era el ejemplo que les daba. O sea, no hemos cuidado nuestra tierra, nuestra naturaleza, ¿no? Y bueno, cuando ya no tenga no tengamos ese recurso o no esté allí, pues entonces, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Sí? ¿Y qué es lo que siempre se promueve? Cuida la naturaleza, cuida el medio ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque la contaminación, la deforestación, bueno, todas estas cosas que conocemos es causa del uso que le hemos dado. De la misma forma, la enfermedad es causa del uso que nosotros le hemos dado a nuestra vida, a nuestro cuerpo, cómo lo estamos usando. Si no nos cuidamos, pues necesariamente el resultado, ¿cuál va a ser? Entonces, hablar un poco en una próxima sesión de esa causa intrínseca que está en la enfermedad. De hecho, en qué momento se origina, cuál es la génesis de la enfermedad, ¿no? Hay una génesis en la historia de la humanidad, en un lugar en donde aparece. Porque si mi diseño no fue enfermar, mi diseño no es enfermo, ¿no? Tiene que haber un momento. ¿Cuándo pasó? ¿Por qué sucedió ese acontecimiento de la enfermedad? Si no hace parte, pues la humanidad no llegó a esta tierra enferma. Entonces, ¿cuál es esa génesis de la enfermedad? Me parece un tema importante. Y a nivel del individuo, hablar un poco del autocuidado, de por qué, si es mi responsabilidad, pues parte de esa responsabilidad de sanarme está en que tenga un cuidado personal y cuide cómo me relaciono, cuide lo que como, cuide cómo respiro, cuide cómo hablo, cómo miro, todo. ¿Sí? Ese cuidado. Pues genial, Caro. Muchísimas gracias. Pueden seguir a Caro en su Instagram, @carolina.charria. Así que pues los invito a que sigan el programa y a que nos sigan en las redes sociales que aparecerán ahí abajito. Muchas gracias a todos por vernos. Muchas gracias a ti, Caro, por compartir este espacio. No, a ti, Sandra, muchísimas gracias. Muy contenta, muy motivada. Y igual, dejan los comentarios, si hay preguntas, lo que deseen. Estamos totalmente a su servicio. Inquietudes, sugerencias también. Es un honor y es un gran, de hecho, placer poder compartir esta información y poder desde lo que en mis capacidades y en nuestras capacidades poder servir y aportar. Muy importante. Si tienen preguntas, sugerencias, recomendaciones, pues las dejan ahí en la cajita de comentarios. Un saludo para todos. Hasta luego. Chao.